Bienvenidos amigos de Benepres, 12:47 minutos de la tarde de este viernes de septiembre. Información de nuestro país, pero que se genera, se mueve más allá de nuestra frontera. Como ustedes saben, esta semana ha sido noticia Venezuela en Naciones Unidas, donde ha sido uno de los principales temas en esta reunión anual de la Asamblea General de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Para hablar de esto y otros temas de interés político que tienen que ver con Venezuela, pero también con el resto del mundo, hemos invitado al internacionalista Eloy Torres. Bienvenido a Benepres. Un placer, estimado amigo. Bueno, todavía toca hablar a Delcy Rodríguez, a la vicepresidenta de Venezuela, el día de hoy en la sede de Naciones Unidas, pero esta semana, bueno, desde el presidente Trump hacia el resto de la región, el tema Venezuela estuvo en la agenda. Yo quisiera empezar por allí, por el presidente Donald Trump, que coincide su discurso nombrando a Nicolás Maduro como marioneta del gobierno cubano, con también lo que se le vino encima al presidente Donald Trump y esta investigación que podría llevarlo a un juicio político. ¿El presidente Donald Trump cree usted que desviará su política a Venezuela por este problema que afronta ahora internamente? Bueno, mi querido amigo, yo tengo una percepción acerca del tema de Donald Trump frente a Venezuela y del caso de Venezuela frente a Donald Trump desde una perspectiva siguiente. La postura del presidente Donald Trump frente al drama venezolano forma parte de la postura que se inscribe pues en la política exterior norteamericana, que es una sola política exterior, eventual, depende del presidente, tiene un matiz particular, pero siempre va a ser el mismo tema, va a ser siempre la misma problemática, va a ser siempre la misma preocupación. Así que por el caso de Donald Trump frente al tema venezolano, en este momento, si fuese el presidente Obama o fuese la presidenta Clinton o fuese la presidenta George Bush o lo que usted quiera, actuarían de la misma manera, quizás, repito, con un matiz particular que responde a la personalidad de cada presidente en este caso. Ahora, frente al tema venezolano, evidentemente no va a variar en absoluto por cuanto, independientemente, repito, de que esté al frente, por cuanto es un tema, Venezuela hoy en día es un tema en el mundo, Venezuela es el tema global, Venezuela es el centro de la gran preocupación y de una tensión a nivel internacional que emana, en primer lugar, de América Latina, por cuanto los países que nos rodean, son nuestros vecinos, son los principales, digamos, afectados por esa masiva presencia de venezolanos que huyen de la inseguridad, de la falta de comida, de la falta de salubridad, de la falta de agua, de la falta de medicinas en general, huyen hacia otras latitudes y entonces estos países nuestros, vecinos nuestros, forman parte justamente de una misma preocupación que tiene sus efectos multilateralmente hablando, que se expresa hoy en día en la Organización de las Naciones Unidas, pero también se ha expresado en la OEA, también se expresa en la Unión Europea y también se expresa en el Grupo de Lima con mayor fuerza y se expresa a nivel global. ¿Por qué? Porque Venezuela es el gran problema. Por otro lado, Venezuela está enfrentando, repito, un drama que tiene que solucionarse mediante una solución política. Tiene que ser una solución política. El mundo está indicando, más allá de la lectura del texto constitucional venezolano, está indicando la urgencia, está haciendo un llamado para que se solucione el problema en los términos democráticos, electorales, constitucionales, no reconociendo las elecciones del 20 de mayo pasado, dándole absoluto respaldo, por lo menos desde la perspectiva de los grandes países, Estados Unidos, la Unión Europea, muchos países de América Latina, países asiáticos, en fin de cuentas, que han mostrado un músculo constitucional y un músculo, digamos, que acepta la presencia de la Asamblea Nacional como un factor dinamizador de la política por una política democratizadora e institucional en Venezuela. Baste citar la frase que dijera el presidente ruso, vamos a decir, el principal aliado del gobierno venezolano, cuando dice que hay que reconocer a todos los poderes. Cuando dijo todos, obviamente está implicando a la Asamblea Nacional y está desconociendo a la Asamblea Nacional Constituyente, viéndolo así a vuelo de pájaro. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo, señora, que hay que reconstruir el tejido institucional de Venezuela para que Venezuela no caiga pues en ese
proceso tan deteriorante, tan grave en el que pueden caer los países, y se están viendo a Siria, que se ha enfrentado a una dinámica en la que una minoría religiosa se enfrenta a una mayoría religiosamente hablando, es decir, los chiitas con los walitas, aliados de los chiitas contra los sunitas. En fin de cuentas, es un drama que está viviendo Siria. Bueno, Rusia prácticamente está alertando para que eso no ocurra. China, más o menos en la misma postura, un tanto más prudente, con una sonrisa permanente, pero muy preocupada por los ingresos, el dinero que tiene invertido en Venezuela. En fin de cuentas, Venezuela es el gran problema, y por primera vez Venezuela deja de ser partícipe en la solución a los grandes problemas globales, particularmente en la región, para convertirse en el epicentro de los problemas, y se ha convertido en el gran problema del mundo actualmente. Usted toca o nombra al presidente ruso Vladimir Putin, y en lo que le dijo Vladimir Putin a Nicolás Maduro es que no esquivara la opción del diálogo y de buscar una solución pacífica a la crisis actual que vive Venezuela. Nicolás Maduro fue a tomarse la foto con Putin, como dicen algunos, y regresó de allá. Otro Nicolás. Sí, obliga a Putin, a Nicolás Maduro, a sentarse en una mesa de negociación. Creo, sinceramente, que sí. Un consejo tan elemental: mira, si tú quieres, como dicen los chinos, apagar un incendio, tú no vas a pedir sino la ayuda de tus vecinos, no vas a pedir la ayuda de los tipos que están bien lejos, pide lo que están más cerca. Tú tienes una realidad en América Latina que te rodea. Está Brasil, está Colombia, está en los países del Caribe, está Argentina, está Uruguay, está Paraguay, está Chile, Perú, en fin de cuentas, están los Estados Unidos, está Canadá. Oye, tú tienes que resolver ese problema de conformidad con lo que se te está exigiendo. Y seguramente le tocaron la puerta, la fibra: mira, tienes que sentarte a negociar. Y hoy en día el discurso del presidente Maduro el día de ayer es totalmente distinto al cuando él mandó por teléfono a decir: he ordenado que se levanten de allá de la mesa de Oslo en Barbados, pues que no se diera la reunión, cuando estaban prácticamente a punto de encontrar por lo menos algunos elementos comunes para ir salvando, encontrando la solución a los problemas. Quizá al interno del gobierno hay factores, hay diversas facciones que se mueven y que presionan al presidente. El presidente está como desesperado porque no encuentra un asidero en quien, fundamentar un apalancamiento para una decisión acertada. Quizá este vuelo que hizo a Rusia, y Putin le alertó, le dijo: la mejor manera de solucionar tus problemas es buscar una negociación. Sí. Y recomendó a la oposición venezolana: caramba, que escuchen lo que vaya a decir el hombre. Eso es muy sencillo, porque en política es preferible hacer una negociación a hacer la negociación sobre cadáveres y sobre la sangre. Ahora, es muy delicado y audaz, así lo califico yo, el movimiento que hace el presidente colombiano Iván Duque en Naciones Unidas, donde entrega un dossier de 128 páginas, donde habla de campamentos, de reclutamiento de jóvenes venezolanos en nuestro territorio para unirse a estos grupos irregulares, sí, terroristas, narcotraficantes, el ELN, los que formaron parte de las FARC y ahora vuelven a las armas. ¿Usted cree? Y por supuesto allí el presidente Iván Duque habla de la resolución 1373-2001, que es la que habla acerca de la lucha contra el terrorismo. ¿Qué cree usted que está buscando Duque con esto? No creo que sea un conflicto armado lo que busca el presidente Duque. Sin embargo, es muy delicado lo que presenta el presidente Duque en Naciones Unidas. Sí, es muy delicado justamente porque se trata de Venezuela, su principal vecino, con el que tiene una frontera de 2.700 kilómetros cuadrados, ¿no? Y el cual existe entre uno y el otro, existe un tercer país que nutre y que alimenta de alguna manera las facciones tanto de guerrilleros como de AMPA común, o ambas dos al mismo tiempo. Lo significativo allí es que se haya dicho en el seno de las Naciones Unidas, presentando un informe detallado, con mapas, citando a personas, sitios, etcétera, etcétera, lo que obligaría al gobierno a repensar su relación con Colombia, de tal manera que el mejor combate, dicen los chinos, es aquel que no se realiza. ¿Por qué? Porque está obligado el gobierno a encontrar una solución al problema. Colombia es el principal receptor de gran cantidad de venezolanos que cruzan la frontera para encontrar, como decíamos al principio de esta conversación, salubridad, seguridad, alimentación, etcétera, etcétera, que en Venezuela no se consigue.
Por tal razón, los colombianos son los principales afectados por esa masiva entrada de venezolanos que allá buscando comida y buscando salud y buscando refugio, que no es lo mismo a lo que ocurría, como señala aquí los venezolanos, la actual dirección del gobierno que señala el gobierno colombiano. Nosotros fuimos los receptores de los que huyeron de las guerrillas, sí, pero eso fue durante 60 años que fueron gota a gota que fueron llegando. Esto fue así de un momento para otro que comenzaron a llegar miles de venezolanos agarrando, digamos, fuera de base, para utilizar la jerga beisbolística como buen magallanero que soy, a tal punto pues que hoy en día Colombia es el principal receptor de ese drama, de esa afluencia de ellos. Y quizá es una manera para presionar al gobierno venezolano: mira, aquí está esta realidad, tienes que buscar una solución. Lo más sensato que debería hacer el gobierno de Nicolás Maduro es entender lo que se le está diciendo y encontrar una solución justamente para evitar, para ayudar al pueblo venezolano, para salvaguardar al venezolano. Yo cito, me gusta mucho citar a Henry Kissinger, dice él en uno de sus libros, de sus memorias, dice: la grandeza de un estadista reside en la minimización de los problemas que tú le puedas causar a tu pueblo. Es decir, en minimizar los costos del drama que tú le puedes ocasionar a tu país. Quienes gobiernan no son ningunos estadistas. Evidentemente, pero para los hechos están allí, están gobernando, entonces deberían entender que es un drama global que está alcanzando al pueblo venezolano y para lo cual tienen que encontrar una solución tarde o temprano. Fíjese que en Naciones Unidas ha hablado de Venezuela el presidente de Brasil, Bolsonaro, Sí. el presidente de Argentina, Macri, el presidente de Chile, Piñera. El señor Piñera, el presidente de Colombia, Duque, el presidente de Estados Unidos, el presidente de Panamá. O sea, ha hablado todo el mundo de Venezuela, y hablo de los países quizá con más peso. Con mayor peso en las relaciones internacionales. Sí. Y me parece que ha sido muy lento y muy ambiguo el proceder de la Unión Europea. Hasta el día de hoy, que aparecen señalados 7 funcionarios de la DGCIM por violación a los derechos humanos. Ha habido otras sanciones, pero ha sido como muy lenta la reacción de la Unión Europea en torno a lo que pasa en Venezuela, y para allá también han ido a parar venezolanos. ¿Cómo no? Entonces, ¿por qué ha sido? ¿Por qué ha sido tan lento la Unión Europea? Cuando lugar, ellos han pasado por conflictos peores que que sí, claro, tienes toda la razón. Mira, el problema es el siguiente. Hay un viejo dicho, ¿no?, que la diplomacia es como las cosas en palacio, siempre van despacio. Pero hay que entender también el problema de la dinámica de la Unión Europea. Es que la Unión Europea no es un solo país. Sí, claro. Una multiplicidad de países, y cada uno de ellos tiene un interés nacional, tiene unos objetivos a nivel internacional. Bueno, esos intereses y esos objetivos, ellos los mimetizan, los amoldan, los acomodan según las exigencias que le pone este conglomerado de naciones reunidos bajo la Unión Europea. Claro, pero ya hay países con mucha fuerza, y sabemos, por ejemplo, Alemania, Francia, Reino Unido hasta ahora, que no ha salido de la Unión Europea, pero son países con mucha fuerza y que han tenido una posición determinante. Sí, pero recuérdate que Francia tiene una postura un tanto distinta a la de Alemania. Hay que entender eso. España, por razones obvias, estamos viendo que tiene una postura distinta a la de Italia, y distinta a la de Francia, y distinta a la de Alemania, y distinta incluso a la de Polonia, ¿no? Por eso hay que entender que la Unión Europea es un conglomerado, repito, de naciones, un tinglado de naciones que reúnen varias posturas, que se tratan de unificarlas en base a los principios filosóficos constitutivos, pues, de la Unión Europea. Hoy en día, por eso es que es tan lento. Sin embargo, creo que la Unión Europea ha ido actuando con un tino bastante, digamos, con mucha prudencia, pero con mucha firmeza. A tal punto que ayer nomás 7 funcionarios más fueron acusados con sanciones, justamente cosas que no lo estaban esperando, sin embargo se les dio. Y la tendencia es que eso aumenta. Repito, eso se hace con mucha cautela, con mucha prudencia, porque las cosas realmente en diplomacia deben ser mucha prudencia y mucha cautela. No puede ser una cuestión espontánea porque le dio una tocorera o fulano de tal y dijo tal cosa. Nos salimos del TIAR, a propósito del TIAR, nos salimos de la comunidad andina porque le dio la gana a este señor, porque el dueño era dueño de este país y hacía y deshacía. No, los intereses nacionales es el resultado, pues, de un conglomerado de posturas
éticas, de valores presentes y de principios en una sociedad que deben ser respetados por todos, fundamentalmente por los que gobiernan circunstancialmente los países. En el caso de la Unión Europea, repito, funciona en esos términos. Ahora, ¿qué esperamos hoy del discurso de Delcy Rodríguez en breve en Naciones Unidas? Honestamente, creo que simplemente con leer los discursos que ella ha tenido durante el tiempo que ha durado su protagonismo al frente tanto de las relaciones internacionales, de las relaciones exteriores, como su postura pues como dirigente político, como líder pues del oficialismo, siempre vas a encontrar el mismo discurso antiimperialismo, dignidad, soberanía, los pueblos, los excluidos, el racismo, todo el mismo discurso, pues la misma, mientras que el hambre aumenta, mientras que la inseguridad aumenta, mientras las grandes penurias, no hay medicina, aquí no te consigues aspirina, en cualquier país civilizado del mundo consigues aspirina normalmente y aquí no, tú consigues antiácido, no lo consigues en ninguna parte, aquí no hay pues. Entonces, repito, yo no me espero demasiado de ese discurso porque va a ser un discurso más de lo mismo de lo que se ha dicho hasta ahora. Por cierto, la sala creo que va a estar bastante vacía. Mientras estábamos esperando para hacer la entrevista, estábamos también en vivo entrevistando a el diputado Miguel Pizarro, que es comisionado de Juan Guaidó para estar en Naciones Unidas como su representante. Y él hablaba de una serie de reuniones, de situaciones que se han logrado. Veíamos hace 2 días a Julio Borges sentado en una cena con otros jefes de Estado. Estaba el presidente Trump, el secretario de Estado Pompeo. Podría ser, ¿cómo calificaría usted esta representación venezolana, lo que ha logrado en estas reuniones, lo que se sabe de lo que se ha logrado? Hay cosas que tal vez no sepamos de otros resultados que pudieran estar por venir. ¿Cómo califica usted la actuación de los diplomáticos designados por Juan Guaidó en esta asamblea? No, primero vamos a calificar la situación por la cual ellos llegaron a esa máxima representación. Es la dinámica de las relaciones internacionales la que ha ido adquiriendo un nuevo matiz. Anteriormente estábamos acostumbrados a que el Estado, el gobierno, ojo, como representante máximo del Estado, era el principal representante de la expresión de la política exterior de un Estado. O sea, los actores internacionales son los presidentes que dirigen sus políticas exteriores, para los cuales tienen un conjunto de individuos, de funcionarios, comenzando por su canciller o su ministro de Relaciones Exteriores. Bueno, resulta que la dinámica de los tiempos ha ido cambiando paulatinamente y han encontrado en determinados países, y Venezuela es quizás lo más emblemático, porque ha generado de alguna manera que se haya instaurado una especie como de gobierno paralelo al gobierno de Nicolás Maduro con representantes diplomáticos en el exterior. El citado caso del dirigente político, el diputado el joven Pizarro, es más que emblemático. La figura de Julio Borges, del doctor Julio Borges, al frente de los asuntos externos del proceso opositor, marca de alguna manera una nueva visión que se está dando en las relaciones internacionales, reconocido por los países, digamos, de mayor empuje y de mayor apalancamiento en las relaciones internacionales. Evidentemente que a Nicaragua no le importa un pito si en Venezuela es Julio, le interesa que sea Arriaza, pero resulta que los Estados Unidos no, resulta que a Canadá no, resulta que a Chile no, resulta que a Argentina no, y así pare usted de contar, la Unión Europea tampoco. Es decir, porque están viendo que el mundo en Venezuela está convulsionado, hay una crisis, hay una situación que requiere de una respuesta, pero hay un factor allí, hay 2 fuerzas que están enfrentadas, una basada en la legalidad y otra basada en la fuerza, una basada en la legitimidad que le da la Asamblea Nacional y otra basada en el hecho que usurpa el poder desde una perspectiva de que como están en el poder, manejan el control de las armas, entonces con ello pretenden imponérsele a la sociedad y eso el mundo lo está observando. Hay una disputa a nivel global en las relaciones internacionales que tiene que ver con la lucha de los actores internacionales contra lo que llaman algunos teóricos de esta disciplina de las relaciones internacionales como la feudalización de estas.
Es decir, hay los actores internacionales o algunos tienen la tendencia, de la cual no escapan ni siquiera los Estados Unidos, a feudalizar su política exterior, es decir, no permitir que nadie se meta en los asuntos internos de ellos. Bueno, en Venezuela es el clásico típico, el típico ejemplo de una feudalización. ¿Por qué? Porque cada vez que alguien opina a nivel internacional acerca del drama venezolano, de los derechos humanos, inmediatamente levantan el concepto, la soberanía. Nadie puede meterse en los asuntos internos de Venezuela. Un poco el drama que le pasa a una mujer que un tipo le está pegando y alguien se mete y le dice, no te metas que ese es mi marido. Vulgarizando, digamos, una situación que así es lo que le está pasando a Venezuela. El mundo ha cambiado, el mundo está cambiando, las relaciones internacionales están asumiendo un nuevo papel, un nuevo cariz, y ello hace pues que en este caso Venezuela está demostrando, está sentando cátedra para la formación, para la formulación, en principio, de una nueva política exterior, de un nuevo relacionamiento con el mundo, y quizá el solo hecho pues que Venezuela, la oposición, enarbole la bandera de los derechos humanos como un factor universal, porque los derechos humanos tienen justamente eso, un carácter universal, no es que es un feudo que lo decide. Entonces eso le ha permitido a la oposición y el mundo ver a esta oposición apalancada en ese hecho, por eso es que ese respaldo a estos personajes que ha nombrado el presidente Guaidó como representantes de él en el exterior. ¿Lo califica como un éxito entonces? Yo lo veo como un éxito porque hasta hace año y medio eso no existía, hoy existe. Hace año y medio, ¿quién le paraba? ¿A quién le hacía el caso? Hoy en día hay una representación, hoy en día hay una opinión, los llaman por teléfono, los buscan, los promueven, los invitan a participar en foros. Es una demostración, eso es una manera también de tener éxito. Anteriormente no existía, hoy existe. Bueno, le damos las gracias por haber venido a Verepress. Sí. Amigos, con ustedes será hasta entonces. Volveremos a tener una nueva oportunidad seguramente para seguir debatiendo con invitados que vengan a plasmar su interesante opinión para que ustedes pues saquen sus propias conclusiones de lo que está ocurriendo en Venezuela y con Venezuela más allá de nuestra frontera. Será hasta entonces.